Bien, vamos a ver ahora lo que nos pasaría si tuviésemos un gas en un recipiente y ese gas tuviera siempre el mismo volumen en ese recipiente. O sea que ahora lo que vamos a mantener constante es el volumen, partiendo de la fórmula donde presión por volumen sobre temperatura es igual a una constante. Ahora entonces, lo que va a permanecer igual siempre en ese recipiente va a ser el volumen. Esta es la ecuación de estado, recordamos. Por lo tanto, si mantenemos el volumen constante, nos van a quedar una relación entre estas dos variables que es la presión y la temperatura. Si nosotros le aumentamos la temperatura a un recipiente que mantiene el gas siempre al mismo volumen, se van a excitar las moléculas, van a chocar unas con otras y van a chocar contra las paredes y lo que se va a provocar va a ser un aumento de la presión. Por lo tanto, el aumento de la temperatura conlleva un aumento de la presión. Estas dos variables son de proporcionalidad directa o directamente proporcionales. Entonces, cuando nos dicen que tenemos un volumen constante, nosotros tenemos que relacionar la presión y la temperatura. Por lo tanto, en este caso vamos a tachar de esta ecuación el volumen y nos vamos a quedar con presión y temperatura, presión sobre temperatura. Llamémosle entonces presión 1 y temperatura 1, que va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Sí? Estos valores son constantes siempre. Si dividimos la presión 1 sobre la temperatura 1, nos va a dar el mismo resultado que si dividimos la presión 2 sobre la temperatura 2. Bien, este enunciado viene de la ley de Gay-Lussac, en donde nos dice que si mantenemos el volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Vamos a ver un ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice que una masa gaseosa tiene una presión de 7 atmósferas. Entonces, una presión igual a 7 atm, 7 atmósferas, llamémosle a esta presión 1, igual a 7 atmósferas. Fíjense que la unidad ya está en atmósfera y con esa es la unidad con la que trabajamos cuando hablamos de presión. Cuando su temperatura es de 30 grados centígrados, tiene 7 atmósferas, cuando su temperatura, llamémosle temperatura 1, es de 30 grados centígrados. Entonces, cuando tiene una temperatura de 30 grados centígrados, es de 7 atmósferas la presión. Recordemos que la temperatura la tenemos que trabajar en Kelvin, por lo tanto, a estos 30 grados centígrados le vamos a sumar 273 y nos va a dar 303 Kelvin. Sí, 303 Kelvin es la temperatura. Dice, calcular la presión si ahora la temperatura en vez de ser de 30 grados centígrados es de 40 grados centígrados. Subió la temperatura. O sea que nosotros tenemos que calcular la presión 2, que esa va a ser nuestra incógnita, si la temperatura 2 ahora ya no es más de 30 grados centígrados, sino que es de 40 grados centígrados. Por lo tanto, le vamos a sumar 273 para llevarla a Kelvin, que nos da 313 Kelvin. Estos son los valores que tenemos. 313 Kelvin de temperatura final, 303 Kelvin de temperatura inicial y 7 atmósferas la presión inicial. Presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Ahora lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar. Nuestra incógnita acá es la presión 2, por lo tanto la temperatura 2 que está dividiendo en este miembro va a pasar multiplicando al otro, acá. Entonces nos va a quedar lo siguiente, así de esta manera. Presión 1 sobre temperatura 1 multiplicado por la temperatura 2 que proviene del otro miembro que estaba dividiendo, esta temperatura 2 pasó acá multiplicando. Eso va a ser igual a la presión 2. Y ahí vamos a resolver
nuestra incógnita. Por lo tanto, simplemente, sencillamente lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar estas letras por los números, y esto va a ser así. Presión 1, 7 atmósferas. 7 atmósferas, la presión 1, sobre la temperatura 1, que es 303 Kelvin. 303 Kelvin. Multiplicado por la temperatura 2, que es 313 Kelvin. 313 Kelvin. Eso es igual a la presión 2, que todavía no la conocemos. Bien, hagamos entonces 7 dividido 303. 7 dividido 303. Eso lo multiplicamos por 313. Y nos da una presión de 7,23. 7,23 atmósferas. Ese es el resultado final de esta presión 2. Los Kelvin se simplifican con los Kelvin, nos quedan atmósferas. 7,23 atmósferas es el resultado final. Ese resultado va a ir acá, entonces. Esta era nuestra incógnita, son 7,23 atmósferas. Y si nos basamos en la ley que dice que la temperatura y la presión son directamente proporcionales, cuando aumenta una, aumenta la otra, esto es certero porque fíjense, y es verdadero, lo podemos comprobar acá, que la temperatura inicial era de 303 Kelvin y aumentó a 313 Kelvin, y la presión también aumentó, de 7 atmósferas pasó a ser de 7,23 atmósferas. Bien, con esto ya cerraríamos la parte de las 3 leyes que nos hablan de las diferentes variables, presión, volumen y temperatura, y qué es lo que pasa con dos de ellas, con la relación de dos de estas variables, cuando hay una que permanece constante.